Dongjin es un excelente analista de datos. Un día, tras salir de su trabajo y no poder reunirse con su amigo que es detective, en el metro ve a la chica que le gustaba en el colegio después de 10 años. De regreso a los días del colegio, Dongjin siempre observaba de lejos a Minjun porque le parecía que era muy bonita, aunque en su escuela pasaban cosas extrañas y todos la culpaban y la llamaban bruja. Los rumores decían que todos los chicos que se acercaban a ella terminaban muriendo, como el chico que acompañó a Minjun a su casa en medio de la lluvia, falleció porque le cayó un rayo después de que se despidió de ella. Para Dongjin, todo lo que sucedía era simplemente coincidencia. Cuando fue el picnic de la escuela, Dongjin estaba tomando fotos a sus amigos cuando vio a Minjun sentada sola, alejada de todos. Mientras tomaba las fotos, un chico se lastimó la pierna y Minjun solo temblaba de miedo. Así es como Minjun no tenía ningún amigo y en los recreos almorzaba sola. Dongjin, al verla que almorzaba donde había mucho sol, le pidió a su mamá que pusiera un toldo para evitar la exposición al sol. Iniciando el año, otra vez falleció un estudiante después de que hablara con Minjun. Murió electrocutado. Los estudiantes decían que fue culpa de Minjun. Después de este suceso, Minjun se retiró de la escuela mientras Dongjin lo observaba desde su escritorio. Él quería hablarle, pero ella no regresó a la escuela, así que nunca le pudo saludar. Dongjin, al verla en el metro, decidido a hablarle, la sigue, pero mejor decide regresar a su casa. En su regreso, la ve dando de comer a un gatito, al cual le pregunta si es posible vivir sin conocer personas. Dongjin esperaba que ella esté viviendo una mejor vida, pero se da cuenta que su vida sigue siendo solitaria. Dongjin busca noticias sobre el metro y ve que el chico que estaba hablando con Minjun se desmayó momentos después que habló con ella. Dongjin se reúne con su amigo y desesperado le pregunta si es posible salvar a una persona de la ley de la muerte. Ahora veremos la vida de Minjun desde su perspectiva. Minjun actualmente es traductora, rara vez sale de su casa y no tiene amigos. Desde que era pequeña empezaron a ocurrir cosas extrañas a su alrededor. Un niño se cayó a la alcantarilla cuando ella estaba jugando. Luego otro niño que le llevó dulces se accidentó. Posteriormente el chico que asistía a la misma iglesia sufrió una picadura de avispa y convulsionó. Luego que le regaló sus apuntes de inglés. Además que su mamá murió cuando ella nació. En la escuela, el chico que le acompañó en medio de la lluvia y le confesó sus sentimientos antes de irse, le cayó un rayo y falleció. En el paseo, el chico que se le acercó y trató de confesarle sus sentimientos también sufrió un accidente. Los días pasaban y los accidentes seguían ocurriendo a los chicos, así que todos le evitaban y le empezaron a llamar bruja. Al empezar el año escolar, otro de sus compañeros se le acercó, le confesó sus sentimientos y desafortunadamente falleció electrocutado. Este último accidente ocasionó que Minjun abandonara la escuela. Al día siguiente, su papá le pregunta el por qué no quiere ir a la escuela, pero ella no le responde. Así que el padre se va a la escuela y le pregunta a una de sus compañeras sobre lo que ha pasado. Ella le cuenta todo. El padre, llorando, saca todas sus pertenencias. En la salida encuentran a Dongjin borrando las palabras que escribían sobre Minjun en su banca. Él le pregunta sobre una bruja y Dongjin le dice que solo son rumores sin fundamento y que él encontrará una manera de demostrar que no es una bruja. Minjun dejó de salir de su casa con la esperanza de que los rumores se detuvieran, pero eso no funcionó. En el día de la graduación, Dongjin trató de dejar el ramo de flores de graduación en la casa de Minjun, pero al ser casi descubierto, se fue corriendo. El padre le pide a Minjun que vuelva a estudiar y que luego se muden a Seúl, luego de vender su casa y su terreno. Una mañana, Minjun le ofrece su compañía y ayuda a su papá para sembrar papas. Minjun está caminando cuando ve a una serpiente cerca de ella. La serpiente le muerde y su papá corre rápidamente hacia ella. Minjun se despierta y ve a su papá tirado en el suelo. Él succionó el veneno y como sufría de periodontitis, el veneno le afectó rápidamente. Su papá le pide que no le diga a nadie sobre lo que pasó porque la culparán a ella de eso. Luego Minjun se va del pueblo en medio de la noche.
Después de la graduación, Dong-jin empezó a estudiar estadística con el propósito de resolver un desafío de vida refiriéndose a Min-yeon. En sus clases tiene un compañero llamado Yoon-hyuk, quien siempre almuerza solo y no tiene amigos. Dong-jin al verlo le recuerda a Min-yeon, así que trata de acercarse a él y ser su amigo. Yoon-hyuk le pregunta el por qué se sigue acercando a él si él no le responde y le ignora. Dong-jin le dice que cuando lo ve a él le recuerda a alguien a quien no tuvo el coraje de hablarle, pero que esta vez no quiere cometer el mismo error. Cuando están almorzando, Yoon-hyuk le pregunta el por qué tiene muchos trabajos de medio tiempo. Él le dice que es para que le regale a una persona material de estudio para el examen de aptitud académica. En vacaciones se va a visitar a su mamá. Le cuenta que hizo un nuevo amigo, el cual no habla mucho pero es confiable. Su mamá le cuenta que el chico de las artes marciales está hospitalizado y los rumores dicen que fue por la bruja. Además le comenta que el padre de la chica murió hace meses. También le dice que le parece raro que después de que el chico lo haya consolado y regresara a su casa, fue embestido por un jabalí. Dong-jin le dice que muchas personas mueren todos los años y que no es culpa de ella. Su mamá le dice que es posible que Min-yeon ya no esté en su casa debido a que todos los del pueblo le pidieron que se vaya. Dong-jin va corriendo a su casa llevando los libros que compró, pero no encuentra a nadie, así que no puede mostrarle el informe que realizó usando la estadística para demostrar que no es una bruja y rompe en llanto por llegar tarde. De regreso a clases, el profesor de estadística le dice que el informe que realizó está lleno de errores porque realizó una aplicación selectiva de estadística para demostrar que no es bruja, así que le da una lista de preguntas para que verifique si es una bruja o no. Dong-jin empieza otra vez su investigación desde cero y luego de un arduo trabajo obtiene como resultado que Min-yeon sí es bruja, lo cual le entristece. El tiempo pasa y Dong-jin empieza a trabajar en una empresa por recomendación de su profesor y Yoon-hyuk se convierte en detective. Una tarde Dong-jin recibe una llamada de su mamá y se entera que ella está muy enferma. Dong-jin visita a su mamá en el hospital. Ella le dice que ponga la tienda y su casa en venta. Además, le pide un ataúd decorado de flores para emprender su último viaje como el que le prometió cuando tenía 5 años. Dong-jin va a poner en venta la tienda y se entera que su mamá compró la casa de Min-yeon. Posteriormente, Dong-jin le pregunta el por qué compró la casa de Min-yeon. Su mamá le cuenta que ella fue la que hizo que echaran a Min-yeon de su casa. Lo que pasó fue que ella, mientras miraba las fotos que tomó su hijo, vio la foto de Min-yeon, así que tuvo miedo de que algo le pase. Entonces realizó una reunión con los pobladores y todos votaron para que se vaya. Luego se fueron a la casa de Min-yeon y Mi-seok al verla se sintió muy triste por ella. Posteriormente, Mi-seok al ver a Min-yeon con su maleta en medio de la noche se ofreció a llevarla al terminal. En el camino, Min-yeon le agradeció por ser buena con ella y le pidió perdón. Después de eso, Mi-seok compró su casa con la intención de volverla a ver y pedirle disculpas, pero ella no apareció. Mi-seok le pide a su hijo que si la vuelve a ver, que se disculpe en su nombre con ella. Luego ambos se abrazan. Mi-seok fallece y mientras Dong-jin busca una foto de su mamá se da cuenta que tomó muchas fotos de sus amigos pero ninguna de ella, lo cual lo lamenta mucho. Cumpliendo su promesa, la lleva a emprender su último viaje en un ataúd cubierto de muchas flores. Min-yeon trabaja haciendo traducciones de videos de viaje y se encuentra ahorrando dinero para viajar a un lugar. Por otro lado, Dong-jin renuncia a su trabajo para enfocarse en realizar una nueva investigación que no se enfoque solo en estadísticas, sino en testimonios de las personas que fueron afectadas por Min-yeon. Así, Dong-jin se muda al frente de la casa de Min-yeon. Min-yeon afortunadamente tiene una amiga, la cual le da el trabajo de traducir videos, además de que se reúne con ella frecuentemente. Min-yeon sale a recorrer las calles con total libertad a las 2 de la mañana para evitar contacto con las personas. Cuando sale, se da cuenta que la luz de la calle por donde siempre pasa ya no parpadea. Dong-jin fue el que hizo que arreglen esa bombilla. Dong-jin regresa a su pueblo y pide a su amiga que reúna a todos sus compañeros de la escuela.
Dong-jin visita su escuela. Se encuentra con un anciano quien le dice que desde que Min-yeon se fue ya no han ocurrido más accidentes extraños. Dong-jin se reúne con el chico al que le embistió un jabalí. Él le dice que solo fue a su casa a darle un poco de ánimo y que estuvo por lo menos 12 minutos cerca de su casa hasta que apareció el jabalí y lo atacó. Dong-jin se reúne con sus compañeros y les muestra un libro que ha sido traducido por Min-yeon. Todos lo recuerdan como la bruja. Dong-jin les cuenta que encontró a Min-yeon en el metro y que se escondía como si fuera una criminal. Dong-jin les pide que le ayuden para que Min-yeon pueda tener una vida normal, recolectando datos sobre los incidentes y accidentes relacionados con Min-yeon para que puedan conocer el patrón y predecir posibles incidentes. Dong-jin va al almacén de los archivos de la escuela y recopila toda la información que le interesa. En los posteriores días, Dong-jin se reúne con todos los chicos que se acercaron a Min-yeon y sufrieron un accidente y graba sus testimonios para su estudio. Luego de que toda la información es recopilada y analizada, Dong-jin establece las siguientes hipótesis por las que los chicos sufrieron un accidente, las cuales son conocerla, estar en el mismo lugar, conversar y confesarle tu amor, y si realizas todo lo anterior, el final es la muerte, siendo la premisa de todas las hipótesis que debe gustar de Min-yeon. Dae-eun visita a Dong-jin y le confiesa que ella fue la que inició el rumor de que Min-yeon era una bruja, luego de que vio al chico que le gustaba darle sus apuntes a ella, y como no soportó, empezó a difundir rumores de los cuales estaba muy arrepentida. Por eso le pide a Dong-jin que se disculpe por ella, pero él le pide que ella misma lo diga cuando la vea. Posteriormente, Dong-jin se reúne con el chico que vio en el metro. Él le cuenta que conoció a Min-yeon en el cine. Ella frecuentaba el cine de madrugada, así que la veía casi siempre, pero desde que pasó el incidente ya no la volvió a ver. Dong-jin se da cuenta que el chico no usa su nombre real en el cine, así que ella no conocía su nombre, por eso no falleció luego de confesarse. Así que Dong-jin modifica su primera hipótesis, la cual es que ella debe saber tu nombre. Dong-jin mide la distancia de su cuarto a la casa de Min-yeon con una cinta métrica y justo mide 10 metros hasta la muralla de su casa. En eso Min-yeon sale a observar la calle y Dong-jin trata de esconderse y de enrollar su cinta métrica, pero se atasca, así que lo jala. Mientras Min-yeon está observando, la cinta se enrolla sola y le ocasiona un corte en el cuello de Dong-jin. Con este suceso, Dong-jin se da cuenta que si estás a menos de 10 metros de distancia en el mismo lugar que ella, también estás en peligro. Dong-jin se reúne con Eun-sil en una cafetería. Le comenta que está investigando los incidentes relacionados con Min-yeon. Eun-sil le pregunta cómo sabe de ella y él le cuenta que Ik-yeon, el chico con el que fueron a la universidad juntos, le dio esa información. Dong-jin le muestra toda la información que ha recolectado hasta el momento y a las hipótesis que ha llegado. Entonces le pide a Eun-sil que le ayude a obtener más información de personas que se hayan relacionado con Min-yeon. Eun-sil le cuenta un poco de la vida universitaria de Min-yeon. A pesar de que ella se vestía igual, llamaba la atención de los chicos por ser misteriosa. En la universidad se volvió a encontrar con el chico de la iglesia, pero este se sintió incómodo al verla de nuevo. En la universidad otra vez sucedieron los accidentes a los chicos que se acercaban a Min-yeon, como el profesor que se cayó de la ventana. Eun-sil al ver eso abrazó a Min-yeon y le dijo que eso no era su culpa. Después de ese incidente, ella dejó de ir a la universidad. Eun-sil la visitó a su casa y le dejó su número para que la contacte. Después de 2 meses, Min-yeon la llamó luego de que irrumpieran en su casa. Eun-sil la visitó, le ofreció su ayuda y le pidió que la llamara hermana. Luego la llevó a que viva en casa de su tía en un cuarto en la azotea. Posteriormente, Dong-jin y Eun-sil entrevistan a los chicos que se accidentaron en la universidad. Luego Dong-jin quiere comprobar por él mismo las hipótesis. Consigue trabajo como repartidor los días martes para entregar los pedidos que realiza Min-yeon. Así que llega a dejar el delivery y después de mucho tiempo ve a Min-yeon tan cerca de él.